Un solo gol encajado, 8 partidos disputados, 14 goles marcados y 7 victorias consecutivas de camino al título. España no ha ganado el Mundial 2026 por suerte, lo ha ganado por números y esos números merecen explicación uno por uno. Empecemos por el dato que más resume esta selección, un solo gol recibido en todo el torneo. El autor fue de Ketelaere en el partido de cuartos de final ante Bélgica. Fuera de esa jugada, la portería de Unai Simón permaneció intacta durante los 8 encuentros del campeonato. Eso incluye una racha histórica de 649 minutos consecutivos sin encajar gol, repartidos entre distintas fases del torneo. Un registro que convirtió a España en la selección con la mejor defensa del Mundial 2026. Ese dato no es casualidad, ni tampoco es mérito de un solo hombre. Es la consecuencia directa de una estructura defensiva que apenas cambió durante toda la competición. Pau Cubarsí y Aymeric Laporte formaron la pareja de centrales titular en todos los partidos, mientras que Marc Cucurella se adueñó del lateral izquierdo desde el primer encuentro. La única posición que sufrió variaciones fue el lateral derecho. Esa estabilidad, jornada tras jornada, es lo que permitió a España sostener un bloque prácticamente inexpugnable durante casi 700 minutos de fútbol de máxima exigencia. Repasemos ese camino partido a partido porque cada resultado añade una capa más a la historia. En la fase de grupos, España empezó con un 0-0 ante Cabo Verde, el único punto que se le escapó en todo el torneo. Reaccionó con un contundente 4-0 frente a Arabia Saudí y cerró el grupo con un ajustado 1-0 ante Uruguay. Ya en la fase eliminatoria, España goleó 3-0 a Austria en 16avos, superó 1-0 a Portugal en octavos y remontó una eliminatoria exigente ante Bélgica en cuartos ganando 2-1. En semifinales llegó quizás la actuación más redonda de todo el campeonato, un 2-0 contundente ante Francia, con gol de penalti de Mikel Oyarzabal tras una falta sobre Lamine Yamal y el segundo de Pedro Porro tras una jugada colectiva con Dani Olmo. Y todo terminó con el 1-0 de la final ante Argentina, ya en la prórroga, 7 victorias y un empate. Ese es el balance exacto de la selección campeona del mundo. Y aquí llega el segundo protagonista de esta historia, Pau Cubarsí. Con solo 19 años, el central del Barcelona jugó los 750 minutos posibles del torneo, siendo titular en los 8 partidos en su primer Mundial. La FIFA lo premió como el mejor jugador joven de la competición y los números respaldan esa decisión. Cubarsí acumuló 668 pases completados, la segunda mejor cifra de todo el campeonato, solo por detrás de su compañero Rodri. Además, con 19 años y 178 días, se convirtió en el séptimo jugador más joven de la historia en ganar un Mundial, un puesto por delante de Kylian Mbappé, cuando este levantó su primer título. El propio Cubarsí resumió su torneo con una frase clara tras la final. Aseguró que él y sus compañeros habían jugado contra selecciones inmensamente buenas y contra futbolistas de grandísimo nivel, pero que estaban preparados para luchar hasta las últimas consecuencias. Y los resultados lo confirman. España solo empató un partido en todo el Mundial, precisamente ante Cabo Verde, un encuentro en el que dominó de principio a fin, pero no logró ver puerta. Después de aquel tropiezo, la selección encadenó la victoria en el resto de sus 7 encuentros. Ese dominio también se reflejó en ataque. España marcó 14 goles en la fase final del torneo, 2 más que su anterior mejor registro en un Mundial logrado en 1986 con Emilio Butragueño como gran referente, y 6 más que los conseguidos en su campaña victoriosa de 2010. Solo Brasil, con 11 goles entre 2002 y otra edición del torneo, se acerca a una cifra ofensiva comparable en los últimos ciclos mundialistas. En el centro del campo, Rodri firmó una actuación que también quedó reflejada en los números. El centrocampista del Manchester City completó 790 pases durante el torneo, pulverizando su propio récord de pases completados por un jugador en una sola Copa del Mundo, que ya había establecido con 638 pases en Qatar 2022, superando a su vez la marca que Xavi Hernández dejó en Sudáfrica 2010 con 599. Ese control absoluto del balón fue determinante para que España pudiera imponer su ritmo en cada partido, y es la razón por la que Rodri se llevó el Balón de Oro como mejor jugador del campeonato. La solidez de España se notó incluso en el partido más exigente de todos, la propia final. Ante una Argentina que llegó con hambre de bicampeonato, la Roja disparó 12 veces a puerta en el partido decisivo, mientras que su rival no consiguió ni un solo remate entre los 3 palos en 120 minutos de juego. Fue el reflejo, a escala reducida, de lo que había sido el torneo entero para España.
control, insistencia y una defensa que apenas concedió ocasiones claras a sus rivales. Todos estos números explican por qué la FIFA repartió sus principales premios individuales casi en su totalidad entre jugadores españoles. Rodri se llevó el Balón de Oro como mejor futbolista del torneo, Unai Simón se adjudicó el Guante de Oro como mejor portero y Pau Cubarsí, con apenas 19 años, fue distinguido como el mejor jugador joven del campeonato. 3 trofeos individuales que no son más que el reflejo de un dato colectivo. Una selección que ganó el Mundial encajando un solo gol en 8 partidos. Hay otro nombre que merece un apartado propio dentro de este análisis estadístico, aunque su premio no fuera individual: Lamine Yamal. Con 19 años y 6 días se convirtió en el cuarto jugador más joven de la historia en ganar un Mundial. Solo el italiano Giuseppe Bergomi, campeón con 18 años en 1982, y los brasileños Pelé y Ronaldo, ambos campeones con 17 años, son más jóvenes que él en ese registro. Pau Cubarsí, por cierto, quedó justo un puesto por detrás en esa misma lista histórica, incluso por delante de Kylian Mbappé, cuando este ganó su primer Mundial. 2 futbolistas de la misma cantera formativa española, entre los 7 campeones más precoces de la historia del torneo. Ese dato, por sí solo, explica por qué se habla de un recambio generacional casi perfecto en la selección. Conviene también poner esta hazaña en perspectiva histórica dentro del propio fútbol español. España ya había ganado un Mundial en 2010 con Vicente del Bosque en el banquillo y una idea futbolística muy concreta: la posesión como forma de control absoluto del partido. Aquella España marcó 8 goles en todo el torneo y llegó a la final tras varios encuentros resueltos por la mínima. 16 años después, con Luis de la Fuente al frente, esa misma filosofía de dominio con el balón volvió a funcionar, pero multiplicada. 14 goles en vez de 8, 7 victorias en vez de 6 y sobre todo una defensa que en 2010 no se llegó a igualar. Aquella España de Iker Casillas encajó 2 goles en todo el camino hacia el título. Esta, con Unai Simón bajo palos, encajó 1 solo. Es estadísticamente la versión más completa que ha tenido nunca la selección española en un mundial. Ese es, en el fondo, el resumen estadístico de esta segunda estrella. España no solo jugó mejor que sus rivales durante 8 partidos consecutivos, los dejó casi siempre sin apenas opciones de hacerle daño. Y cuando alguno lo consiguió, como Bélgica en cuartos de final, la respuesta llegó de inmediato, sin que ese susto se repitiera nunca más durante el resto del torneo. Ese es el verdadero mensaje detrás de todos estos números. No fue una selección que ganó a pesar de las dificultades, fue una selección que partido tras partido redujo esas dificultades a su mínima expresión. Contadme en los comentarios y suscribiros a Mundial Insiders para no perderos el próximo capítulo de este Mundial. Nos vemos en el próximo vídeo.